Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Dorín, primero por darnos un poco de tu tiempo para esta conversación. Me gustaría presentarte y dar esta semblanza. Dorín Ríos es curadora e investigadora. Su trabajo se enfoca en el arte digital, en las prácticas post-digitales y nuevas materialidades. Es fundadora de Antimateria, que es una plataforma en línea dedicada a la investigación y exposición de arte producido a través de medios digitales. Dorín busca facilitar intercambios internacionales entre artistas, curadores, gestores y profesionales interesados en las prácticas digitales y post-digitales. Es graduada de la maestría en curaduría contemporánea por la Winchester School of Arts, especializada en culturas digitales, y de la licenciatura en arquitectura por el TEC de Monterrey. Paralelamente es curadora en jefe del Centro de Cultura Digital, es VJ en Minipixel y es mediadora en Unidad de Conciencias Colectivas Terrestres. Es docente en Centro y en el TEC de Monterrey. Bienvenida Dorín, muchas gracias. Hola Iván, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias pues a Adriana y a ti por la invitación aquí a platicarles un poquito, pues sí, de cosas. Sí. Principalmente cosas digitales, supongo. Sí. Creo que en principio nos gustaría que nos contaras qué lugar ocupa la investigación en tu trabajo, en tu quehacer profesional. Pues creo que de alguna manera, específicamente el nicho en el cual he colocado gran parte pues, de mi práctica profesional ha requerido de mucha investigación de mi parte para poder pues, realmente como explorar cuál es el entorno actual, ¿no? Particularmente hablando de arte digital en México. Que si bien sí ha habido algunos esfuerzos, por supuesto, súper importantes para poner junto, para hacer un camino a vincular la historia del desarrollo de arte digital en México, la realidad es que pues con esa marcha pues no ha sido 100% claro, ¿no? O aún no es del todo pues algo legible, ¿no? Entonces creo que empezando por ahí, como por esa falta de información generalizada en el área en la que me desenvuelvo, pues la investigación ha sido es clave, ¿no? Por otro lado, creo que también al querer hacer este vínculo entre lo que está sucediendo en un espacio de lo político, de lo social, de lo económico y de lo que está sucediendo simultáneamente en las prácticas artísticas ligadas con el uso de tecnologías, creo que también ahí siempre hay que generar así es una cadena de conversación en donde entendemos por qué esto que observamos en la producción artística como parte de un discurso, de un concepto, incluso de un acercamiento artístico y crítico, por supuesto, cómo esto empata o cómo esto tiene cabida con el resto del contexto que habitamos, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera es pues algo que se siente muy natural a la hora de querer hacer sentido de qué es lo que sucede pues dentro de estas prácticas, particularmente, pues de nuevo, ¿no? Desde México. Creo que centralmente eso ha sido como en donde pues, de alguna manera la investigación ha jugado un rol muy orgánico pero muy importante en el desarrollo profesional pues, que llevo a cabo. Y pues por otro lado, por supuesto, esta cara un poco más académica, ¿no? De pues, estar trabajando dentro de un espacio pedagógico, bueno, para los espacios pedagógicos en este caso, pues obviamente también requiere de otros ejercicios de investigación que si bien tienen más que ver con una estructura pues, un tanto más rígida, un tanto más, pues, digamos, como cercana a las convenciones que entendemos por investigación, ¿no? Pues también es algo que tiene que estar presente para que pueda desarrollar pues, el resto de mis actividades como docente también. Entonces creo que de alguna manera tiene tanto esa cara, por un lado sí, muy orgánica, muy vinculada al aquí y a la ahora, que sucede dentro de las prácticas creativas que utilizan herramientas digitales para existir, y por otro lado una cara un poquito más rígida, pues para estos espacios académicos y de docencia que requieren otro tipo de acercamientos para con la investigación. Claro, a lo largo de este tiempo que llevamos trabajando, hemos pensado mucho en la cercanía que tiene, digamos, el proceso de investigar, también con prácticas creativas. De alguna manera creo que de repente la investigación requiere como de esa invención o como de esa búsqueda de opciones o de alternativas que no siempre responden
como a lo que los manuales de investigación nos dicen, ¿no? Y creo que en el ámbito en el que tú te desarrollas, en el arte digital, hay mucho de eso, ¿no? Entonces, no sé en tu experiencia cómo percibas esta relación entre la investigación, digamos, como un proceso, como dices, ¿no? Que responde a ciertas convenciones, pero que también, digamos, está cercano a procesos de creatividad, ¿no? Claro. Creo que sobre todo en los últimos quizá 10, 15 años hemos visto una vuelta bien interesante dentro de las prácticas, diría, de arte contemporáneo en general, que tienen una tendencia a aproximarse justo a estos procesos de investigación, aunque sus salidas salgan de esa hegemonía que regularmente pues toma este papel o toma este rol de convertirse en un paper académico, en un libro, muchas veces incluso en un producto audiovisual de ciertas características, y se convierte más bien en un gesto de otra naturaleza, ¿no? Creo que de alguna manera, al menos en esta área de producción, hemos visto sobre todo también un auge, por ejemplo, en pues esta búsqueda por parte de creativas y artistas de hacer doctorados, por ejemplo, ¿no? Y entonces dedicar parte de su investigación, que si bien sí tiene un corte muy naturalmente creativo, a otro tipo de ensambles y estructuras que les permiten ahondar sobre ciertos temas. Entonces, de alguna manera creo que es algo que sí es muy perceptible, no necesariamente diría que solo en un espacio como de el uso de herramientas digitales para fines creativos, pero pues sí, creo que un poco es la necesidad también de cómo dar salida a investigaciones y a búsquedas que, si bien, claro, hemos visto transformarse en herramientas pedagógicas o académicas, pues también tienen la capacidad de abrir conversaciones en audiencias que no son audiencias de nicho, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que esa es como una de las tendencias que sí veo muy, muy presente en una práctica pues de arte contemporáneo en general, un poco sí al grado de llegar quizá a rayar en este límite o rayar en este borde en el cual de repente el desarrollo técnico o la configuración estética quedan incluso en un segundo momento, ¿no? Al menos creo que sí ha sido una necesidad, no sé, quizá generalizada por comunicar ciertos temas que se sienten tan necesarios y tan presentes que si los papers académicos y los libros y otras convenciones como resultado de la investigación no están alcanzando a la sociedad, ¿no? A la gran, digamos, como masa de personas, quizás el arte puede dar como ese punto de partida para que esa conversación se lleve a cabo, o al menos se empiece a desmenuzar para poder pues comunicar o conectar con más audiencias, ¿no? Creo que sí ha sido como una necesidad muy puntual en los últimos años, y sobre todo, y aquí sí hablando casi particularmente de prácticas digitales, primordialmente porque es mi área de investigación, sí, ¿no? O sea, no necesariamente porque crea que esté acotado solamente hacia ese lado. Creo que también algo que ha sucedido es que estas estructuras, sobre todo académicas, son demasiado lentas para seguirle el paso a lo que sucede en cuestiones de innovación tecnológica y su impacto social, político y económico y ecológico, por supuesto, ¿no? Entonces, siento que a veces sí las herramientas creativas o las búsquedas creativas o prácticas culturales vinculadas a veces sí al arte, pero a veces también a otros gestos, un poco son consecuencia de que la velocidad con la que esto cambia en nuestro contexto, sí, ¿no? Sí. No da para poder llevar a cabo todas estas pequeñas partes y pasar por todos estos filtros de la investigación académica para comunicar a tiempo, ¿no? Y justo creo que esta es una conversación que tenía con mi pareja hace no mucho, ¿no? Que justo me decía que a él le parecía súper raro que yo le dijera que de repente un libro de 2015 me parecía viejo, ¿no? Sí. Particularmente hablando de pues prácticas creativas digitales, ¿no? Claro. Y justo lo que le decía era que lo que me parecía un poco, no sé, vaya, ¿no? O sea, no conectarlo con la idea de que fuese obsoleto, sino que ese escenario que retrata ese libro que fue lanzado en el 2015, en realidad lo que revela es el contexto de quizá 1 o 2 años antes de su lanzamiento. Claro. Que evidentemente para el momento en el que lo estamos leyendo 4, 5, 6 años después, incluso si poniéndolo con una línea temporal
vaya, más amplia, no podríamos decir como, claro, ha pasado muchísimo tiempo. La realidad es que en ese espacio intermedio sí han sucedido cambios muy drásticos que hacen que ese escenario planteado en ese libro de hace 5 años ya no nos toquen de la misma manera. Totalmente. Sobre todo pensando en los últimos 10 años quizá, o menos, quizá en los últimos 5 años, ¿no? O sea, pensar a las prácticas creativas digitales, digamos, previo a el Brexit, por ejemplo, ¿no? O previo a la elección de Trump como presidente de Estados Unidos, o previo a, incluso ahora, la pandemia, claro. Se siente viejo. Sí. O sea, ese escenario, aunque pueda ayudarnos a entender el contexto actual, ya no nos toca de la misma manera, ¿no? Entonces, supongo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa velocidad, que si bien tampoco es una cosa de forzosamente tener que alcanzar a ese nivel de aceleracionismo, sí, ¿no? Sí es al menos hacer espacio para entenderlo. Y creo que si las estructuras convencionales no nos las permiten, quizá esa soltura sí se encuentra, sí la podemos obtener desde las artes, ¿no? Sí, totalmente. Es que pensaba también que ese ha sido uno de los grandes problemas, creo, de la academia en general, ¿no? Que siempre el ritmo de trabajo suele ser mucho más lento, ¿no? O sea, pienso, tan solo el proceso para publicar un artículo es larguísimo, ¿no? Y ni se diga de un libro, ¿no? O sea, es como que a veces puede tomar años, ¿no? Entonces, si uno pensaba, por ejemplo, recientemente tuvimos, Adriana y yo, la oportunidad de colaborar en un libro con un texto que comenzamos a escribir por ahí de 2018, ¿no? Entonces, bueno, ahora salió el libro, pero digo, pues ese libro ya no refleja realmente como la situación actual, ¿no? Ya pasó, ¿no? Entonces ahí hay un desencuentro, digamos, como de la academia con la producción, ¿no? Y creo que es el ámbito en el que tú te desarrollas, la investigación que tú desarrollas, sí implica, digamos, un ejercicio de actualización constante en ese sentido, ¿no? Sí, y que además los escenarios son como excesivamente volátiles, ¿no? O sea, pienso un poco en una reflexión que tenía hace unos años, ¿no? Como de en qué momento empezamos a escuchar que en los noticieros convencionales se citaban tweets, o se citaban memes, claro, o se citaban grupos de Facebook, ¿no? Sí. ¿Y por qué hicimos ese paso, ¿no? ¿Cómo dimos ese paso tan naturalmente cuando en realidad estamos dando un salto exponencial? O sea, estamos validando la veracidad o la fuerza, de alguna manera, de esto que sucede en espacios que históricamente, desde la aparición del Internet, habíamos considerado como absolutamente irrelevantes. Entonces, ese cambio, por más sutil que suene, sí representa y sí implica, creo, ¿no? Pues un vínculo con algo más, un cambio estructural muy poderoso, ¿no? Que claro, o sea, yo creo que a lo mejor lo empezamos a ver de manera más ferviente a partir de que Trump está en el poder. Sin embargo, previo a eso, sí se hablaba de cómo Obama era el presidente que mejor navegaba las redes sociales, por ejemplo. Y se me hace una cosa muy interesante, pues, ¿no? Es en qué momento le dimos el interés a la palomita azul que valida o que verifica una cuenta, ¿no? En qué momento empezamos a hablar de que, pues sí hay comunicados bastante contundentes, reales y que impactan en todos, a partir de un tweet, ¿no? O sea, o a partir de algo que sucede naturalmente en Internet. Y en qué momento, sobre todo, eso entra como en un espacio de conversación expandido en el cual, por ejemplo, aunque mi abuela no tenga cuentas en redes sociales, sabe perfectamente que es el medio central de comunicación de, por ejemplo, un grupo de políticos, ¿no? Se me hace un salto bien extraño y bien fuerte, ¿no? Como decir, bueno, igual, ¿no? Ya en una cosa quizá un poco menos densa y un tanto más lúdica, ¿en qué momento los programas de televisión empezaron a tener secciones de memes, ¿no? Como de, estos son los memes de la semana, ¿no? Se me hace una cosa como, incluso ahí también como en cuestión de temporalidades, pues muy chistosa, ¿no? Porque digo, claro, o sea, si haces una sección de los memes de la semana, por supuesto que jamás nunca vas a alcanzar al meme, porque la selección de esos memes posiblemente sucedió hace 1 o 2 semanas para que pudieran pasar los filtros que necesitan pasar y los procesos de edición y configuración que necesitan pasar para estar aquí ahora. Entonces, realmente son los memes de hace 2 semanas, no de esta semana. No sé, ¿no? Me vuela un poco la cabeza eso. O sea, ¿en qué momento se naturalizó tan
orgánicamente hablar de eso, ¿no? Como en un contexto de otros tipos de medios de comunicación, ¿no? Periódicos incluso, ¿no? O sea, estos medios impresos que requieren otro acercamiento, intentando alcanzar esa hipervelocidad, ¿no? Se me hace también como interesante esa contraposición. Y como dicen, ¿no? O sea, claro, yo también de repente leo textos míos de hace, no sé, 2 años y digo, por supuesto que esto no, o sea, no tenía ni idea, ¿no? O sea, no tenía ni idea de lo que me esperaba un año después, lo que no se esperaba un año después. Y se me hace una cosa muy fuerte, ¿no? Quizá también hay un poco, bueno, mi trabajo particularmente con antimateria, siempre ha buscado querer acortar esos pasos, ¿no? O sea, sí seguir una estructura, sí seguir a lo mejor una lógica de investigación que nos permita tener un acercamiento no tan superficial de un tema, pero que tampoco requiera una profundidad académica estrictamente vinculada a procesos de filtrado, que un poco es esto que sucede con la academia, pues para poder alcanzarle un poquito, si bien no a lo que sucedió hoy, sí a lo mejor a lo que sucedió hace un mes, ¿no? Que sigue sin ser suficiente, pero bueno, un poco vamos ganándole el tiempo, ¿no? Sí, pero es un gran esfuerzo también, creo eso, porque claro, creo que la investigación sobre lo digital es de entrada aceptar que ese flujo de avance tecnológico a nivel de software, a nivel de hardware, va a cambiar tan radicalmente en tan poco tiempo que es probable que tus reflexiones pues queden un poco atravesadas por esos cambios, ¿no? Y que a lo mejor no vas a lograr del todo captar como todo ese flujo y todo ese movimiento, ¿no? Bueno, Adriana está teniendo algunos problemas con su cámara, pero creo que el audio funciona bien, entonces no sé si Adriana tengas igual alguna pregunta quieras. Sí, yo me quedé pensando también justo en esto, ¿no? De que los memes se nos escapan y no los podemos abordar como muy bien, ¿no? En el momento, pero me parece que también eso es interesante, ver cómo estas piezas, estos objetos que parecían, pues sí, como unos objetos meramente lúdicos y de ocio, aparecen ahora en entornos como más, no sé cómo decirlo, como más serios, incluso podríamos hablar como de profesionales, ¿no? Y creo que eso también es algo muy interesante que creo que también tú has abordado pues mucho, ¿no? O sea, cómo te has acercado al estudio de los memes a partir de tu experiencia y con la perspectiva con la que trabajas. Creo que a mí justo esta idea de la viralidad siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Y obviamente estos cambios como súper potentes que han surgido en los últimos años en torno a esta idea de lo viral, ¿no? Cómo se transforma también, ¿no? Dentro de estos medios digitales, como la promesa de viralidad en un inicio, como en este internet temprano, tenía mucho más que ver con tener suerte, ¿no? Con atinarle al contenido, con lanzar un contenido en un momento determinado que de alguna manera conectó muy bien con su público y que por lo tanto tuvo este boom, ¿no? Y recuerdo, bueno, o sea, leyendo un poco acerca de cuáles son las primeras ocasiones que vemos que hay un contenido que se viraliza, ¿no? Pues muchos remiten a este GIF de este bebé en 3D bailando, ¿no? Que justo decían que, o bueno, originalmente la historia es que pues es una prueba de animación de unos desarrolladores de software que se envían por correo, que a alguno de ellos les parece muy gracioso y que se lo mandan a alguien más por correo, y es otra persona y otra persona, ¿no? Que se me hace justo como muy interesante cómo efectivamente eso sucedía, ese ejercicio de viralidad previo al uso generalizado de redes sociales, como las conocemos, sucedía a través de correo, ¿no? Claro. O sea, yo sí recuerdo todavía, o sea, quizá, no sé, la secundaria, ¿no? Estas cadenas de correos que no les quitaban como los previos, y entonces podías scrollear y eran listas interminables, ¿no? Como de quién se lo ha mandado a quién. Y se me hace un ejercicio interesante porque al final puedes llegar, al menos de esa cadena, al primer individuo que lo envió. A lo mejor no quién lo escribió, pero sí puedes llegar a quién dentro de esta cadena fue el primero que lo envió, ¿no? Que ahora es como, de repente en la conversación en torno a los memes, como esa parte como de, bueno, si es o no relevante llegar al creador del meme, a la creadora del meme, ¿no? Personalmente yo creo que no es relevante, pero bueno, pienso que como esos primeros momentos de viralidad, eso sí era posible, ¿no? Trazar eso de regreso, un correo que se vuelve viral y que
pues sí, vas acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, pero que puedes regresar siempre como ese primer origen. Sí. Por otro lado, pienso también, o sea, digo, ese como primeros ejercicios meméticos, por decirlo así, ¿no? Pero por otro lado también esta cara como del contenido masificado ahora sí a partir de canales como YouTube, ¿no? Y estos videos, no sé, que en sí tienen la característica de ser muy cortos y chistosos, ¿no? O sea, la caída de Edgar, por supuesto, ¿no? Y que más bien ahí su forma de viralización, si bien sí hay alguien que sube este contenido y que es el dueño, productor de ese contenido y que es muy detectable, lo interesante de esa viralización es que también empieza como a generar una reverberación de ese contenido y se remixea y se remixea y se vuelve a subir, ¿no? Y ahí eso es algo que ya a la fecha aún no termino de entender, ¿no? Las personas que descargan el video de YouTube y lo vuelven a subir a YouTube, ¿no? Sin alterarlo. Sí. ¿No? Se me hace un ejercicio interesante, ¿no? Un poco es lo mismo que sucede con el correo y las cadenas de correo, si lo pensamos así. Lo vuelven a subir, lo vuelven a compartir a otros públicos, pero lo vuelven a hacer de manera, digamos, como en su formato, sin alterar, ¿no? Y como eso ahora lo vemos más bien desembocando en este ejercicio principalmente vinculado a la imagen con texto, ¿no? O la imagen estática intervenida con texto, que de repente se nos olvida que esa no es la única fórmula memética que existe, ¿no? O sea, incluso, digo, ya ahí si nos clavamos mucho en otras cosas podríamos decir, bueno, los dichos populares, ¿no? El chiste local, pues es un meme, ¿no? Es más un meme muchísimo más intangible y etéreo que una imagen intervenida con texto, ¿no? Sí. Pero quizá la forma en la que se comparte o se vuelve volátil o sí, de alguna manera se convierte con una especie como de extrañísimo misterio que, ¿no? Como que de repente impera en todo un terreno y más terrenos, ¿no? Creo que justo tiene que ver con un alcance en el cual va más allá del lenguaje y el texto colocado, tiene mucho más que ver con las configuraciones de comunidad que generan. Por eso creo que ahora, claro, ya vimos un poco, ¿no? Como estas, si bien no consecuencias, sí acercamientos mucho más en un entorno de lo político y lo social, de cómo estos memes también radicalizan, también polarizan opiniones, también, ¿no? Se están buscando de repente, ¿no? Perpetuar ciertas violencias, o lo contrario, ¿no? Y pareciera que es como una lucha, no sé, como de opuestos que están siempre intentando como uno minimizar al otro, ¿no? O sea, y pensar que gran parte de la campaña de Trump fue elevada dentro de masas, principalmente jóvenes, a partir de memes, se me hace algo muy fuerte, ¿no? O sea, el hecho de que la gente en internet hacia el 2016 estuviera ofendidísima por el hashtag The Left Can't Meme, se me hace muy fuerte, ¿no? O sea, como esta burla de no, tú no puedes hacer memes porque te ofendes de todo, ¿no? Es una cosa muy loca, ¿no? Porque digo, wow, es que eso también es un meme en sí, ¿por qué nos habría de ofender que nos digan las cosas que efectivamente nos ofenden? O sea, ¿no? Como que digo, claro, y luego se transforma en esta otra cosa rarísima, ¿no? Como las, bueno, no sé, yo les digo las Olympics, ¿no? O sea, de no ser lo suficientemente políticamente correcto en absolutamente todas las circunstancias, ¿no? Porque todo además es como hiper juzgable y por lo tanto si se te encuentra alguna falla en esa, no sé, aparente inclusión, entonces tu opinión es inválida, ¿no? O sea, se me hace una cosa como muy densa de querer desentrañar, pero creo que viene justamente de esa idea de que el poder del meme no está necesariamente en el objeto o en el producto, sino en su capacidad de construir comunidad, ¿no? Que es todavía mucho más, no sé, humano, supongo, ¿no? O sea, esa necesidad de ser parte de. Y creo que un poco ese es como el rollo hoy con los memes, ¿no? Y pienso, ¿no? Como estas, claro, las comunidades que se gestan a partir de cuentas de memes, es también un espacio como interesante pues, a entender y a observar, ¿no? ¿Qué pasa cuando una cuenta de memes, no sé, pienso en Instagram, ¿no? La censuran, o deja de publicar, o la cierran sin mayor aviso, ¿no? Claro. Pareciera que hay como toda una crisis dentro de sus propias comunidades, cuando en realidad es meramente pues, un contenido que podemos decir
no realmente no impacta sobre la vida específica de quienes lo observan, pero sí impacta sobre su sensación de comunidad. Claro. Entonces creo que es, no sé, es una conversación que creo que con el tiempo se va o se sigue pues modificando, ¿no? Sí, alimentando cada vez de más elementos, ¿no? Ahora que te escuchaba platicar sobre este tema de lo viral, estaba pensando también en cómo ha sido en tu experiencia este proceso de investigar, de comenzar una investigación y decir, este tema me interesa, ¿no? Digamos, ¿cómo empiezas tú este proceso como de identificar a lo mejor desde un tema o de identificar un problema hasta esto, ¿no? Porque siento que ahora estas reflexiones que nos compartes sobre lo viral, siento que son resultado como de diálogos que vienes haciendo ya desde hace un tiempo, ¿no? O sea, como que vienes pensando en esto y trabajándolo. Pero ¿cómo es el inicio? No sé, en tu caso, ¿cómo es el inicio? ¿Cómo es el momento donde dices, este es un tema que me gustaría trabajar o investigar, ¿no? Supongo que quizá yo sí tengo una fijación por decir, o sea, cuando veo algo que me llama la atención o leo algo que me llama la atención, el pensar qué vino antes de eso, ¿no? Creo que eso es, no sé, me viene como muy natural decir como, sí, los memes, pero ¿y antes qué? ¿No? O sea, como antes no había memes, sí. No los nombrábamos memes, ¿qué es lo importante de los memes, no? Pero creo que casi siempre tiene que ver como con un ejercicio de contar la historia de eso que me llamó la atención, ¿no? Igual me pasa un poco como con esta idea de, bueno, el arte digital en México, sí, hoy se ve de esta manera, habla de estos temas, pero antes, ¿qué vino antes? ¿Dónde podemos vincular como esas raíces o esos primeros ejercicios, por más experimentales, sencillos, sin mayor, no sé, contexto discursivo ni mucho menos, ¿dónde están? ¿Quiénes los hicieron, ¿no? Entonces creo que al menos para mí sí hay como una búsqueda de decir, bueno, esto que hoy me llama la atención, ya sea por el impacto que creo que tiene sobre lo que sucede principalmente fuera de la pantalla, o por las conversaciones que veo que se repiten. Eso también me pasa mucho, ¿no? Como que digo, se está hablando, no sé, por ejemplo, ¿no? Como de por qué las páginas de internet cada vez son menos interactivas, no sé, ¿no? O sea, y veo que es como una queja generalizada en Twitter, y luego veo que es una queja generalizada en Facebook, y luego veo que es una queja generalizada en otras áreas de conversación. Que digo, claro, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay una sensación generalizada de que esto está sucediendo, o una queja de que algo dejó de suceder, o una reflexión sobre una condición que definitivamente ha mutado radicalmente en los últimos años. Este tipo de preguntas como, ¿en qué momento empezamos a citar tweets en las noticias? Sí. O sea, no sé, quizás sí es una cosa como muy orgánica, al menos en mi caso, ¿no? Sí. Como decir, claro, o sea, de repente escucho 2 o 3 personas que dicen cosas similares o comparten una opinión similar sobre alguna condición que está cambiando o que ha cambiado o que se dieron cuenta recientemente que cambió, y creo que es casi como una, no sé, como una necesidad intuitiva de decir, bueno, pero antes de eso, ¿qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Cómo llegamos a este cambio, ¿no? Que es un poco lo que sucede, o al menos para mí, quizá de las veces en las que sucedió de una manera como más reveladora, ¿no? Fue precisamente en el momento en el que dije, creo que quiero dedicarme a esto que tiene que ver con el arte digital, ¿no? Que fue un poco como mientras estudiaba arquitectura y me enseñaban a usar software para arquitectura, ¿no? Como que decía, pues está muy chido, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, está muy chido. Yo siempre fui pésima dibujando, entonces de repente tener una herramienta que me permitía comunicarme a través de un lenguaje con el cual yo nunca me había podido comunicar, me hacía así, me explotaba la cabeza, era como, esto es increíble, nunca me hubiera imaginado que yo me hubiera podido comunicar a partir de imagen que estoy haciendo yo, ¿no? Con algo que está en mi cabeza. Y tener la herramienta para poder hacer eso me parecía increíble. Y creo que ahí, ¿no? O sea, como en ese ejercicio de aprender el software, pues me despertaba justo como esta, no sé, como este espacio de conversación común en el que decía, bueno, claro que hay mucha gente que utiliza esto bajo la convención lógica, ¿no? Pues para hacer planos, para dibujar edificios, para hacer renders, pero va a haber gente que no lo está usando para esto. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son? ¿Qué dibujan? ¿No? Si no son edificios y están usando, no sé, por ejemplo, AutoCAD, ¿qué están dibujando? ¿No? Entonces,
creo que un poco eso fue una de mis primeras preguntas que al día de hoy no podría decir como, claro, resolví absolutamente todas las capas de esto. No, sí. Espero nunca hacerlo, pero un poco es eso, ¿no? Como ese sentir, esa fascinación de decir como hay una cosa aquí que potencialmente puede sentirse, percibirse y usarse de una manera distinta. Alguien la está usando de esta manera, ¿no? O sea, porque por supuesto que también un poco partir de soy la primera persona que se le ocurre esto, pues por supuesto que no. No, en 2021 yo creo que definitivamente no. Entonces un poco más bien en mi caso es como cuando detecto que algo sucede, mi primera intuición es esa, es pensar si alguien más ha compartido ese sentir, ese pensamiento, ha tenido esa intuición y trazar un poco de regreso quienes la han tenido, qué han dicho, desde dónde la han abordado. Entonces creo que sí es un poco, no sé, como... pues no sé, quizá un poco así una serendipia a veces, ¿no? Sí, como de darte cuenta de algo y decir, aquí hay algo que es muy poco convencional, porque sucede de esta manera, ¿no? Sí. Y puede venir de donde sea, o sea, un poco ahí sí, ¿no? Como entre comillas, la inspiración puede venir de donde sea, o sea, recientemente mucho para mí ha sido de conversaciones con mi hermano, por ejemplo, ¿no? O sea... Mi hermano tiene 17 años y claro que la forma en la que vive el internet es radicalmente distinta a como yo lo vivo, como yo lo vivo a su edad. Entonces de repente como que ejerce ciertas opiniones o juicios que digo, nunca me había preguntado esto de esta manera, en esto, ¿no? Y entonces, no sé, me intriga justo como empezar desde ahí. Sí, es que ahora con otra de nuestras entrevistadas, ella nos decía que a veces le vienen ideas, por ejemplo, cuando hace el aseo o lavando los trastes. Entonces como que siento que es un poco lo que dices, ¿no? A veces en estas conversaciones que pueden parecer a lo mejor que no tienen nada que ver con investigar, pues resulta que te ayudan a producir cosas, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento interesante también como de tu proceso de pensar, ¿no? Y de tener inquietudes. Igual, bueno, no sé, Adriana, si quieras intervenir. Sí, igual estaba pensando que, bueno, como parte de tu trabajo de investigación también tiene que ver con compartir eso con otras personas, sobre todo, por ejemplo, con estudiantes. Pues también nos gustaría saber qué es lo más difícil que tú ubicas que es de enseñar, o sea, qué es lo más difícil de enseñar sobre investigar. Pensamiento crítico, definitivamente. No creo que sea algo que se pueda enseñar, para empezar, ¿no? Y justo creo que quizá ese es como un punto que a veces se siente, al menos para mí como docente, un tanto frustrante, ¿no? Como decir, híjole, ¿cómo le quitamos estas capitas de encima para que a quienes estoy intentando compartirles encuentren su propia opinión y camino ahí dentro, ¿no? Sé que estamos de alguna manera, bueno, estamos en un sistema educativo que por un lado no nos empuja a tener opiniones, claro. Y dos, no nos empuja, por lo tanto, a argumentar nuestras opiniones, ¿no? Y creo que eso es algo bien fuerte, ¿no? Como que tenemos un temor generalizado a equivocarnos, como si una opinión pudiera estar equivocada, ¿no? Y pues yo no creo que haya opiniones equivocadas. Hay opiniones con las que coincido, con las que no coincido. Hay opiniones que están bien fundamentadas y bien justificadas, y hay opiniones que no están bien fundamentadas y bien justificadas, ¿no? Pero no hay tal cosa como de, esto está absolutamente errado, pues no. Y creo que a veces eso, obviamente en un nivel como de, bueno, ¿y cómo opera eso de regreso a un ejercicio, por ejemplo, súper, no sé, hegemónico de ponerle una calificación a algo, ¿no? Uh-huh. Pues creo que ahí es donde se empieza a complicar, y claro, que lo más fácil es decir, o es o no es, está bien o está mal, ¿no? ¿Tienes 100 o tienes 0? O sea, y que creo que un poco el error quizá está desde ahí, ¿no? O sea, yo creo que sí se nos tendría que invitar en algún momento de nuestras vidas, más temprano que tarde de preferencia, a tener opiniones sobre cosas, ¿no? No nada más a repetir las opiniones de otros, que además muchas veces tampoco son las opiniones de quienes nos rodean, ¿no? Va mucho más atrás de eso, y creo que ahí es donde radica justo el pensamiento crítico,
en el escucharnos a nosotros mismos y decir, ¿sí realmente creo eso? ¿No creo eso? ¿Creo eso porque alguien me dijo que creyera eso? ¿O genuinamente hay algo en mí que me convence, me motiva, me conmueve, me llena lo suficiente como para decir, por supuesto, sí va por aquí? Y si esa es la respuesta, identificar qué es. Creo que un poco, o sea, también es un ejercicio de investigación, ¿no? Sí. Quizá yo creo que eso es como lo más complejo. Eso y cada vez más el querer abordar una postura contraria a la nuestra como parte de nuestra investigación. Creo que eso también, o sea, claro, ¿no? O sea, los sistemas principalmente digitales evitan que lo hagamos. Pero a veces creo que, o sea, sí es, no a veces, porque prácticamente siempre es absolutamente necesario tener los dos extremos de lo que consideramos como nuestra hipótesis, ¿no? O sea, quienes están completamente, ¿no?, atrás de nosotros, dándonos palmaditas en la espalda diciendo, claro, por supuesto es por aquí, ¿no? Sí. Y quienes nos están diciendo, no, radicalmente no, absolutamente no, estás 100% errada, ¿no? Porque si no, no podemos entender cómo argumentar y justificar eso que tenemos, que, o sea, como de alguna manera como que rodea y bordea nuestra opinión, ¿no? No sé, o sea, como que para mí sí es un ejercicio importante, por ejemplo, leer, por supuesto, los tweets de personas que admiro, reconozco y con las que me identifico mucho, pero también de personas que me parecen como completamente fuera de la realidad con la manera en la que manifiestan sus intereses y su huir por la vida, ¿no? Claro. Porque si no, o sea, también perdernos de este otro escenario es una debilidad de argumentación. Sí. Y como que te quedas en una misma burbuja, ¿no? Como de ideas y de personas y al final como que la información queda guardada ahí y no circula como debería ser quizá, ¿no? Y también me surgía la duda de ¿qué parte del proceso de investigación disfrutas más? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer investigación? Creo que justo el proceso de recopilar referencias, datos, y como ir ahí, clavarme en quiénes están hablando de esto y desde dónde lo están abordando, eso es lo que más disfruto, pero también lo que más me consume. El proceso de escritura final, ¿no?, o de pulido final, no me consume tanto, pero yo sí necesito que alguien me diga en algún momento, tienes que detenerte. Como, justo como en la parte de, o sea, yo no me puedo ir por siempre, ¿no? O sea, yo puedo meterme y de repente ya estar en un lado que ya nada tiene que ver con lo que inicialmente estaba investigando. Bueno, yo soy experta en hacer eso, entonces lo disfruto mucho, o sea, yo creo que, bueno, principalmente me clavo así porque lo disfruto mucho, pero al mismo tiempo llega un momento en el que no me es tan fácil reconocer que ya me salí completamente de las intenciones originales, entonces, sí, eso de hecho está siendo un poco mi caso en este momento, ya se me dijo que tengo que detenerme, estoy intentando detenerme. Ya el tope. Sí, que muchas veces es como esta cosa como de, bueno, muchas veces tu deadline, ¿no? O sea, tienes que entregar. Sí, ¿no? O sea, sobre todo eso. Hay que organizar tus tiempos para que eso suceda en el tiempo que tiene que suceder, pero cuando no tienes un deadline es como, puedo estar aquí leyendo cosas hasta el fin de los tiempos y nunca escribir nada. Sí, creo que ese sería el proyecto ideal para todos, ¿no? Seguir aprendiendo, porque creo que es ahí donde aprendes un montón de cosas, ¿no? También, claro. Ahora, creo que en tu caso, Doreen, por tu experiencia y por el tema mismo que trabajas, bueno, ya nos has platicado un poco de este flujo de cambio constante, ¿no? Pero si tú pudieras, digamos, hacer una proyección a 5 o 10 años, ¿cuál es el futuro de la investigación en tu área? En el área de arte digital, de estas nuevas materialidades, ¿cómo ves a futuro esta evolución en el conocimiento de esta área? Creo que uno de los síntomas más fuertes que estamos empezando a ver que se abre camino ya como para
de alguna manera revelar otras formas de investigación y sobre todo de salida de esas investigaciones, es de alguna manera, al menos desde la academia, la validación de resultados no hegemónicos, ¿no? Es decir, el poder tener un ejercicio performático como resultado de una investigación, o un ejercicio gráfico a partir de una investigación, o un ejercicio audiovisual, o un acercamiento más desde una producción sonora, qué sé yo, ¿no? O sea, yo creo que mi proyección sería, si queremos escaparle a la forma en la cual sabemos hoy por hoy que no nos está ayudando como a seguirle el paso a lo que sucede a nuestro alrededor, yo creo que lo primero es liberar, ¿no? O sea, como quitarle ahí sí un poco el freno o el tope a las formas que puede adoptar el resultado de una investigación, sobre todo la forma en la que lo nombramos y lo validamos, porque a veces también creo que no es para nada justo quitarle peso a un resultado que no es un paper, que no es un libro, exclusivamente porque no tomó esa forma, ¿no? Eso no quiere decir que no haya una investigación y resultados poderosos detrás, quiere decir únicamente que no se coloca, digamos, en la forma convencional y que por lo tanto es más fácil dejarla de lado y decir, bueno, sí fue una investigación, pero como su resultado fue una instalación sonora, entonces, bueno, no es tan válida, ¿no? No es tan relevante. Yo creo que eso es lo que principalmente vamos a ver cambiar. Les digo, sobre todo como ante este escenario en el cual cada vez más pareciera que los espacios, por ejemplo, de exposición, ¿no? Sea el que sea, espacio independiente, galería, museo, etcétera, pareciera que tiene mucho más carga de resultado de investigación a lo que vamos y atendemos y que tiene una conexión mucho más concreta con el presente, que leerme un libro que sé, de nuevo, que aunque salió hoy, fue pensado hace 2 años y que el escenario hace 2 años a hoy ya no se traduce de la misma manera, ¿no? Entonces, yo pensaría que quizá ese será el escenario, ¿no? Las salidas serán validadas pues como ante la multiplicidad de lo que se nos está presentando. Sí, esto creo que es una cosa súper necesaria. Ahora, bueno, nosotros que estamos un poco más metidos en esta área de antropología, de repente sí aparecen, por ejemplo, compañeros en otras partes del mundo. En México no sucede mucho, en Latinoamérica no sucede mucho, pero por ejemplo, tesis que son cómics, ¿no? Tesis que son un documental, ¿no? Y ya no hay texto, ¿no? Entonces creo que esos otros soportes creo que son necesarios, ¿no? Creo que también responden a las necesidades y responden al contexto sociocultural en el que nos encontramos, ¿no? Digo, es como estamos rodeados de pantallas, ¿no? También podrían aparecer ahí nuestros hallazgos, ¿no? Entonces se me hace como un tema súper necesario. Adriana, no sé si tú quieras intervenir. Sí, pues creo que también pensaba en esto, que es, o sea, sería hasta necio como no pensar que va a haber otras salidas, ¿no? O que están estos otros soportes y estos otros recursos que tenemos a la mano y que no los aprovechemos, ¿no? Como tanto para producir conocimiento como para pues compartirlo, ¿no? Y pues darle chance a otras personas de también conocerlo. Entonces creo que eso, pues sí, es una buena predicción y esperemos que sí se cumpla, porque creo que a muchas personas nos podría beneficiar eso. Creo que también eso haría que más personas se sientan motivadas a investigar y que de alguna manera pues les atraiga y que sí se quieran quedar, ¿no? Porque pues sí, la academia pues más rígida, más acartonada, pues es la que yo pienso que es la que más nos aleja, ¿no? La que menos nos llama la atención. Entonces, pues bueno, vamos a hacer changuitos para que así sea. Por más tesis que adopten forma de series de memes, por favor. Sí, claro. Por favor. Digo, ya cerrando como con esa, no sé, como vínculo de regreso a los memes, ¿cuántas cuentas de memes no seguimos? O al menos, ¿no? Estoy segura que al menos nosotros 3. Sí. Que dices, es que es una tesis, ¿no? Sí. O sea, un slide de 10 imágenes intervenidas con texto que condensan, además de una manera súper puntual y contundente, una idea, una hipótesis. O sea, eso es un resultado de investigación. Y es más, me atrevería a decir que al menos a mí me parece mucho más difícil escribir
frases cortas contundentes que aventarme un choro de 2 cuartillas. Claro. Entonces, o sea, ver esa capacidad de condensar información resultante de una investigación en una frase o en 10 frases, ¿no? Como colocadas en un slide de Instagram o lo que sea, ¿no? Sí. Me parece mucho más poderoso, ¿no? O sea, claro, sí, quizá eso es lo que muchas veces nos repele de esta idea de la academia, ¿no? Esa resistencia también a decir, es que yo no sé escribir. Pues es que tal vez no necesitas. Tal vez si tu idea de comunicación es más bien sonora, más bien oral, más bien a través de la producción de objetos, de imagen en movimiento, tendría que ser igualmente válido. Sí, que me hace pensar mucho en tu propia experiencia, ¿no? Decir como las dificultades que tuviste para dibujar, pero también descubrir que había otras herramientas que te permitieron desarrollarte, ¿no? Al final en ese ámbito académico y profesional también, ¿no? Entonces creo que sí, esta apertura a veces no es tan obvia, ¿no? Aunque la tenemos ahí enfrente, no siempre es tan obvio, ¿no? Pues igual, bueno, ya estamos en la recta final. La última pregunta con la que queremos cerrar es si nos pudieras contar, bueno, sabemos que estás en el Centro de Cultura Digital y dando clase, pero ¿en qué proyecto de investigación trabajas actualmente y digamos cuáles son los temas que ahora en este momento te interesan de manera específica? Pues justo ese momento de ya haberme revelado externamente que tengo que detenerme es justo pues bueno, parte de la investigación que estoy haciendo para una exposición de cierre de año. Es una exposición retrocolectiva del trabajo de Ricardo Domínguez. Bueno, el trabajo de Ricardo Domínguez está principalmente vinculado a una serie de diferentes colectivos a lo largo de los últimos 20, 25 años, todos ellos trabajando con performance, con medios tácticos, con el internet como herramienta de protesta, como espacios también como para expandir discursos sociales y políticos a partir de redes pues, generadas como más allá de la convención, ¿no? Como geográfica o la locación geográfica, el lenguaje, religión, etcétera, etcétera. Y justo estoy un poco en ese ejercicio. Evidentemente también aquí, ¿no? O sea, al estar hablando de un individuo que tiene trabajo con otros cúmulos de individuos, ¿no? Pues implica el entender, o al menos desde mi parte ha sido esa un poco mi intención, entender cuáles son los objetivos puntuales de cada uno de esos colectivos, lo cual implica conocerles muy bien, no solamente sus prácticas, sino también a las personas que los conforman, cómo se han movido en el tiempo, dónde se han manifestado, ante qué temas, por qué esos temas, qué tanto impacto se logró con lo que están haciendo, qué tanto no, si siguen activos, ¿no? Entonces, un poco estoy como en ese proceso. De hecho, justamente hablando como de estas formas finales de la investigación, esta investigación está adoptando la forma de un diagrama. No ser un texto, es un diagrama, bueno, bastante complejo, pero justo ahí es donde creo que debo detenerme, ¿no? O sea, ya poner una cosa más ahí, lo ves y sí parece como un muro de persona que está generando una conspiración, entonces, sí. Eso es en lo que estoy trabajando justo ahora, pero creo que un poco ya ampliando hacia otros temas que me interesan. Sí. Bueno, me interesó también pensar de regreso en esta idea de las colectividades radicales. Me interesa trabajar también con todo lo que tiene que ver con inteligencias no humanas, no necesariamente hablando solo como de la inteligencia sintética artificial, ¿no? Sino más bien como pues con otro tipo de entidades que nos rodean y que igualmente pues son entidades inteligentes. Claro. Y la ficción en este momento creo que es algo que también me está moviendo mucho como a producir pues igual ejercicios no hegemónicos de investigación, ¿no? Creo que también es una herramienta que a lo largo de los años se ha dejado de repente un poco de lado en la conversación, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que el impacto, por ejemplo, del desarrollo de ciencia ficción de los años 50 y 60 en las tecnologías que tenemos hoy es muy directo, es muy inmediato, ¿no? Entonces, creo que también un poco ese ejercicio de imaginación de otros escenarios posibles me parece un espacio que me motiva mucho a investigar y dedos cruzados a producir desde ahí. Sí, excelente.
Bueno, con eso creo que cerramos las preguntas, pero Adriana, no sé si tú quieras comentar algo final. Pues sí, nada más que creo que también nos dejas con mucha motivación para seguir chambeando y para buscar otras formas de compartir el conocimiento, de construirlo. Y pues estoy muy contenta también de volver a encontrarte y de poder platicar contigo ahora, pues en esta tarde. Igual yo, muchas gracias por la invitación y pues justo me da mucha emoción también ver lo que están trabajando por acá, que creo que es súper importante y pues eso, ¿no? Ojalá también habrá un espacio que motive a más personas a acercarse pues a estos ejercicios de investigación, quizá no convencionales, pero igualmente necesarios. Sí, totalmente.